Un 737 está en problemas. Los pilotos están enceguecidos por la lluvia. En la cabina hay funcionarios del gobierno y empresarios influyentes. ¡Eleva! ¡Eleva! El accidente del IFO-21 conmociona al mundo. ¿Fue una última acción de guerra lo que derribó al avión? La Casa Blanca pide respuestas. Este no era un vuelo común, sino un avión militar que transportaba políticos estadounidenses. Cuando la investigación concluye, la misma Fuerza Aérea fue considerada responsable. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en informes oficiales y relatos de testigos. La niebla de la guerra. Miércoles 3 de abril de 1996. Un crudo día de primavera cerca de la ciudad de Dubrovnik, Croacia. La lluvia inunda la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad. Un pequeño grupo de diplomáticos se apresura en la tormenta tratando de no mojarse. Son parte de una delegación que recién aterrizó. Entre ellos se encuentran el primer ministro croata y el embajador estadounidense para la región, Peter Galbraith. El vuelo a Dubrovnik fue aterrorizante. No podíamos ver nada. En aquel momento, hacía casi 3 años que era embajador de Croacia e hice mucha diplomacia de enlace. Y seguro fue una de las más incómodas. Las condiciones climáticas que convirtieron al aterrizaje de Galbraith en algo tan malo no ceden. En realidad se cancelaron todos los vuelos comerciales hacia Dubrovnik, pero el embajador y los demás no están esperando un vuelo comercial. Están aquí para recibir el IFO-21, un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en una misión delicada. El avión es un 737 especialmente diseñado. La Fuerza Aérea tiene una pequeña flota de estos aviones para transportar a los invitados de alto perfil alrededor del mundo. La cabina tiene todo lo necesario para hacer negocios y política a 10.000 metros de altura en el cielo. Hoy la cabina está repleta de lo que los militares llaman VD, visitantes distinguidos. Este grupo está encabezado por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown. Ron Brown era una persona muy capaz. Tenía información confidencial en Washington y tenía todas las habilidades necesarias para eso. Brown es una estrella en el Partido Democrático. Haré todo lo que deba hacer. Tenía un importante rol en la elección de Bill Clinton como presidente. Durante el gobierno de Clinton, Brown fue nombrado como primer secretario de Comercio afroamericano en la historia del país. Las empresas de Estados Unidos que están aquí hoy están ansiosas por entablar un diálogo con las empresas del gobierno. Y lo que es más importante, por hacer negocios. Hoy esa tarea llevó a Brown a una de las zonas más problemáticas en el mundo. Durante 4 años la guerra civil destruyó a Bosnia y a Croacia. Pero hace unos pocos meses comenzó una paz intranquila. Como secretario de Comercio, Brown ayuda a reconstruir la economía del lugar. La filosofía que había detrás era que la paz no duraría a menos que hubiera un progreso económico en la región. Eso era realmente importante para la paz. La visita de Brown de 3 días comenzó esa mañana en Tuzla, Bosnia, donde el grupo recorrió una planta eléctrica y comieron hamburguesas con las tropas estadounidenses emplazadas allí. Yo mismo pertenecía al ejército y sé lo que significa estar lejos del hogar. Por eso pensamos en traerles un trozo de su hogar.
El último punto de la recorrida de hoy es la antigua ciudad costera de Dubrovnik. Antes de la guerra era una parte importante de la industria turística del país. Fue mi idea que Ron Brown fuera a Dubrovnik. Los croatas estaban ansiosos porque les dijeran que Dubrovnik aún estaba de pie y que era un destino turístico. Por eso pensé que sería muy útil que Ron Brown y la delegación fueran allí. Pero durante este día húmedo, Dubrovnik no está en su mejor condición, ni siquiera visible. La niebla oprime desde el cielo y oscurece la ciudad y la hermosa costa del Adriático. Al norte de Dubrovnik vuela el IFO-21. Su piloto es el capitán Ashley J. Davis. Sus colegas lo llaman AJ. Despegue del IFO-21. IFO-21, adelante. Desde la cabina del piloto, Davis puede ver algunas nubes adelante que quiere evitar. Tendremos que ir hacia la derecha por una acumulación de nubes. IFO-21, aprobamos su pedido. Eleve altitud y mantenga el nivel de vuelo en 160. Hasta 160 ahora, IFO-21. Son las 2 de la tarde. Davis y su tripulación estuvieron viajando desde el amanecer. Mientras la cabina del avión está diseñada para el confort, la cabina del piloto es casi idéntica al modelo estándar del 737. Davis creció en Baton Rouge, Luisiana, y soñaba con ser piloto. Pudo lograrlo y estuvo en el frente de los esfuerzos militares norteamericanos. En el pasado, él volaba reabastecedores de combustible en el aire sobre el Golfo Pérsico. Pero ahora transporta como piloto a diplomáticos y otros funcionarios de todo el mundo. Eso significa viajar mucho y pasar mucho tiempo lejos de su esposa y sus 2 hijos en Ramstein, una base estadounidense en Alemania. Según los rangos de la Fuerza Aérea, Shelley Kelly es ingeniera de vuelo. Hoy sobre el IFO-21 su principal tarea es asegurarse de que los pasajeros tengan todo lo que necesitan. Señor secretario, ¿algo para comer? No, gracias. ¿Cómo vamos con los tiempos? Los diplomáticos esperan llegar a Dubrovnik a media tarde, pero se demoraron durante todo el día. Puedo averiguar para asegurárselo si usted Sí, quiere. cuanto antes mejor. Cuando el avión se acerca a Dubrovnik, Davis llama al Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que le actualicen los datos. Metro IFO-21, condiciones, me copia, fuera. IFO-21 le copio fuerte y claro. El clima para Lima Delta Uniform presenta lluvia, condiciones del cielo 500, malas. Ese sería el máximo, ¿me copia? Metro IFO-21, le copio. Estuvimos así todo el día. ¿Esperan algún cambio en las condiciones? Muchas lluvias continuas, fuera. Copiado. Lluvia. Gracias por su ayuda. Veremos lo que depara Dubrovnik. Apenas 4 meses después de firmar un tratado de paz, no se garantizaba que los cielos en este sector del mundo fueran amistosos. Los aviones aún deben volar en ciertas rutas altamente restringidas. Como conoce las restricciones de vuelo, Davis nunca voló en esta parte del mundo antes. Cuando se acerca a la frontera croata, recibe una advertencia inesperada. IFO-21, este es Magic 51. Magic es la señal de llamada del avión encargado de mantener la paz. Advertencia temprana en el aire, que vigila los corredores aéreos como una policía de tránsito. Notifíquese de que está abandonando una ruta aprobada. Por favor, vuelva a la ruta de inmediato. Davis no está fuera de curso. Está volando en la ruta exacta que planeó. Pero sin saberlo, Davis y su avión están abandonando el espacio aéreo aprobado. Están ingresando en territorio potencialmente peligroso. Repito, están abandonando una ruta aérea aprobada. Vuelva a su curso. Comprendido, Magic. Error nuestro. Volvemos a la ruta correcta ahora. Fuera. Segunda vez en el día. Las rutas aprobadas cambian, y Davis y su tripulación debieron ser informados. Para permanecer en curso aprobado, Davis deberá girar hacia el oeste. Es una situación complicada que les demandará tiempo. Shelley, AJ, nos ordenaron volver al curso.
Llegaremos unos 15 minutos más tarde a Dubrovnik. Mis disculpas a todos allí. Damas y caballeros, su atención, por favor. Desafortunadamente llegaremos a Dubrovnik con una leve demora. A los BD no les gustará, pero el clima nos retrasará aún más. Fuera del avión, la tupida lluvia continúa azotando. En vuelo hacia un aeropuerto que no le es familiar y con la cabina repleta de empresarios y diplomáticos, Davis tiene una difícil tarea por delante. Lo que sucederá con este avión y sus pasajeros en las próximas horas captarán la atención del mundo. Una copiosa lluvia inunda un pequeño aeropuerto en Dubrovnik, Croacia. El clima es tan malo hoy que los vuelos comerciales fueron cancelados. Cuando se acercan al aeropuerto, la lluvia no cesa. Pero la tripulación debe abordar un problema mayor que el mal clima. La reciente guerra civil dejó secuelas importantes en el aeropuerto de Dubrovnik. Estuvo cerrado durante varios años y está esperando un nuevo sistema de aterrizaje. El aeropuerto fue totalmente destrozado por los serbios, quienes lo tomaron durante la guerra del 91. Realmente se descontrolaron y destruyeron todo. Destruyeron el sistema de aterrizaje instrumental. El nuevo estaba en camino. Alrededor del mundo, los aeropuertos utilizan tecnología sofisticada para ayudar a los aviones en los despegues y aterrizajes. Los radares Doppler advierten sobre tormentas que se aproximan. Las luces de aproximación ayudan a los pilotos a permanecer en curso para aterrizar. El desolado aeropuerto de Dubrovnik no tiene nada de eso. Ni siquiera tiene un radar para ver a los aviones que ingresan para el aterrizaje. En cambio, el aeropuerto utiliza las llamadas señales luminosas no direccionales que guían a los aviones hacia la pista de aterrizaje. En el mundo de la aviación es una tecnología antigua. Hay muchas señales luminosas que se utilizan en Estados Unidos y en todo el mundo, pero son una ayuda de navegación más antigua y en realidad están desapareciendo de circulación. El sistema en Dubrovnik tiene dos señales luminosas en tierra que emiten señales al avión. Cuando la tripulación recibe las señales, consultan sus patrones y siguen el curso que los lleva al aeropuerto. La tripulación del IFO-21 aún espera escuchar la primera señal cuando reciben una llamada de tierra. 9ACRO a IFO-21. IFO-21, le copio, 9ACRO, cambio. Otro avión que llevaba al embajador Galbraith aterrizó más temprano en Dubrovnik. El piloto de ese avión tiene mucha experiencia y está muy familiarizado con la zona. Quiere que la tripulación sepa lo que puede suceder. IFO-21, aterrizamos hace una hora. El clima está desfavorable. Sugerimos desviarse a Split. Si es que deben hacer una aproximación fallida, cambio. Comprendido, 9ACRO. Le copiamos. Fuera. La noticia del desvío no sería muy bienvenida entre los miembros de la delegación comercial. Las presiones por tener que llegar a tiempo para que los pasajeros asistan a conferencias programadas y otras actividades eran muchas. Mientras Davis se acerca al aeropuerto, la torre de Dubrovnik llama otra vez. IFO-21, informe el nivel. IFO-21. 5000. IFO-21 comprendido. Desciende a 4000. Informe Kilo Lima Papa. Descenso a 4000. IFO-21. Tendrá que guardarlo. ¿Cinturón?
Señor, gracias. Sobrevolando la tormenta, la tripulación finalmente escucha la señal de radio desde el primer faro. Allí está, en Kilo Lima Papa, estamos saliendo a 119 grados. 119 confirmado. Señor secretario, estamos aterrizando. Seguiremos con esto más tarde, Adam. No está muy despejado allí. No puedo ver nada. ¿Tim? Las nubes están muy densas. La tripulación no puede ver el suelo. Deben confiar en sus instrumentos mientras descienden a través de la tormenta. IFO 21. Señor, estamos dentro del localizador, ingresando. IFO 21 comprendido. Autorizado para aterrizar con los faros. La pista está húmeda. IFO 21. Davis vuela a ciegas a través de la densa lluvia y el cúmulo de nubes. Espera divisar el aeropuerto en cualquier momento. ¡Eleva, eleva, eleva! ¡Eleva! IFO 21, ¿me copia? Justo antes de las 3 de la tarde, la torre de Dubrovnik pierde todo contacto con el IFO 21. IFO 21, aproximación a Dubrovnik, ¿me copia? IFO 21, ¿me copia? Sin radares de aterrizaje para rastrear el avión, los controladores no tienen idea a dónde está. Quizá el avión se dirigió a otro aeropuerto. IFO 21, ¿me copia? Pero los minutos pasan y no hay noticias del avión norteamericano. Los controladores no tienen posibilidades. Inicio de los procedimientos de emergencia. Cerca del fin de nuestro turno, escuchamos sobre la posibilidad de un avión perdido. No sabíamos quién estaba en el avión. No teníamos detalles sobre el vuelo. Para situaciones como esta hay un procedimiento y esperamos recibir más información. Peter Galbraith está esperando en el aeropuerto con el primer ministro de Croacia. Era evidente por mi experiencia que se trataba de un aterrizaje inesperado. No creí que intentarían aterrizar en Dubrovnik. El primer ministro croata se acercó a mí, me apartó y me dijo que perdimos el contacto por radio con el avión de Ron Brown. Recibí la llamada del Centro de Operaciones del Departamento de Estado y les pedimos que avisaran a los militares estadounidenses para comenzar las actividades de búsqueda y rescate. Las noticias llegan a la cadena de los centros de control de tráfico aéreo. Pero nadie tenía contacto con el IFO 21. El esfuerzo de búsqueda y rescate se centra en las proximidades del aeropuerto. Quizás el avión se hundió en el Adriático. En el momento en que estaba a unos 160 kilómetros, estaba en Brindisi, Italia. Lanzamos 2 de nuestros helicópteros MA-53 con personal de tácticas especiales de la Fuerza Aérea a bordo y se dirigían a Dubrovnik. Durante horas no hay señales del avión perdido. Las condiciones climáticas empeoran. La niebla se intensificaba. Había tormentas en la zona. La visibilidad era baja. IFO 21, aproximación a Dubrovnik, ¿me copia? IFO 21 tiene un indicador de la posición de accidente o CPI en inglés. IFO 21, ¿me copia? Si el avión cayó, este indicador debería enviar una señal de alta frecuencia. Pero el aeropuerto de Dubrovnik no tiene el equipo para recibir la señal, así como tampoco tiene radares.
IFO 21, aproximación a Dubrovnik. ¿Me copia? IFO 21, ¿me copia? IFO 21, ¿me copia? Las horas pasan. La escasa visibilidad frustra a los rescatistas. Llegaron a la costa. Estaban en el agua buscando señales de un accidente. Horas después de la desaparición del avión, la policía responde a una posibilidad. Una persona del lugar vio algo sobre la colina encima de su casa. Está lejos de la costa donde se concentra la búsqueda. Subimos con 2 vehículos para revisar las montañas. El clima era malo, la lluvia era intensa y la niebla densa. Por eso caminamos durante 1 hora hacia la cima de esa montaña. Entonces nos acercamos. Son casi las 7:30 de la noche, 4 horas y media después de que la tripulación solicitó permiso para aterrizar. El accidente del IFO 21 es finalmente confirmado. Las noticias corren de Dubrovnik a Norteamérica. Llegó la policía croata al lugar del accidente y me enteré de que había un médico croata en la escena. La sección de la cola era la única parte importante del IFO 21 que quedaba. Había restos y cuerpos esparcidos por toda la montaña. Fueron momentos muy difíciles. Caminábamos sobre las rocas sin saber si íbamos a pisar el cuerpo de alguien. Son momentos que no puedes olvidar. Entonces, casi milagrosamente, la policía realiza un descubrimiento alentador. Dentro de la sección de la cola encuentran a una sobreviviente. Es la ingeniero de vuelo Shelly Kelly. Cuando llegamos a la sección posterior, un policía ingresó y encontró el cuerpo de un auxiliar de vuelo e intentó ayudar. Eso era lo que queríamos. Queríamos ayudar. Queríamos salvar cada vida y teníamos la posibilidad de salvarla a ella. Contábamos con eso. En la oscuridad, se dan cuenta de que Kelly necesita atención médica de inmediato para poder sobrevivir. Cuando me di cuenta de que no había nadie para ayudar, llamé por radio a la estación central de policía en Dubrovnik y les di la ubicación del lugar del accidente. El lugar estaba completamente a oscuras. La colina de St. John cobra vida con casi 100 policías y militares croatas. Las fuerzas norteamericanas también se apresuran a la escena. Las grandes rocas y las condiciones peligrosas dificultan la llegada al lugar donde están los restos. Pero también hay restos de la guerra reciente. Mike Canavan está a cargo de la operación de recuperación del accidente. Conocí a un mayor croata. Me dijo que sería el guía y nos llevaría a la cima de la montaña. Y en ese momento mencionó que había varios campos minados entre nosotros y el lugar del accidente. A Canavan le lleva casi 2 horas ascender finalmente la colina rocosa. Habíamos estado caminando durante un tiempo y estaba muy oscuro. De pronto vi algo que era más oscuro y no sabía qué era. Cuando me acerqué vi que era un motor del avión. Sobre la cima de la colina es imposible para los helicópteros aterrizar debido al clima. Los trabajadores de emergencia no pueden esperar a que el clima aclare. Tienen que quitar a la ingeniera de vuelo Kelly de la montaña de inmediato. Tiene su espina rota y otras heridas graves. Pero si pueden mantenerla con vida, los rescatistas esperan que pueda aclarar algo de lo que sucedió. Con Kelly fuera de la montaña, continúa la búsqueda de otros sobrevivientes.
Finalmente, en la oscuridad, los rescatistas encuentran el cuerpo de Ron Brown, el secretario de Comercio de Estados Unidos. En realidad, los rescatistas continúan rastreando la ladera de la colina, pero todo lo que encuentran son cuerpos. Es probable que el capitán Davis y el resto de la tripulación murieran instantáneamente. Todos los otros miembros de la delegación comercial también murieron. Mientras docenas de trabajadores de emergencias continúan la terrible búsqueda, llega una llamada desde Dubrovnik. La ingeniera de vuelo Shelley Kelly muere en la ambulancia en camino al hospital. Nadie logró sobrevivir al accidente del IFO 21. Al amanecer, el clima mejoró. Peter Galbraith observa por primera vez el lugar del accidente. Ascendimos la montaña. El clima estaba mejor de alguna manera y cerca de la cima se encontraba el fuselaje del avión o la parte posterior del mismo. Había restos en todo el lugar. Sobre el otro lado de la cresta estaban los cuerpos. No hay nada en el mundo que se compare con un accidente de aviación. Lo que hicieron mis compañeros en la montaña y después abajo en Dubrovnik lo hicieron con dignidad y respeto. Creo que lo hicieron excelentemente bien. Damas y caballeros, el vicepresidente y la primera dama y los miembros del gabinete y yo queríamos acercarnos para compartir este momento difícil con los empleados del Departamento de Comercio. Hillary y yo venimos de visitar el hogar de Ron Brown. Fuimos con Alma y Michael y sus familiares y amigos que están allí. Cuando se conoce la verdad, comienzan las preguntas difíciles. ¿Cómo pudo tener ese accidente un 737 de la Fuerza Aérea especialmente rediseñado? ¿Fue solo por el mal clima o en esta parte del mundo azotada por la guerra, la causa fue otra? Puedo asegurar que serán extremadamente meticulosos en su análisis para tratar de determinar las causas de este accidente. Debido a la naturaleza de alto perfil de los pasajeros, los rumores comenzaron a expandirse de inmediato. Howard Swansea es uno de los expertos asignados al equipo de investigación. En cada accidente siempre hay especulaciones. En este caso en particular, había un oficial de alto rango del gobierno de Estados Unidos. Por eso, cuando llegamos al lugar del accidente, había algunos medios allí. Había fragmentos, trozos del avión a kilómetros alrededor de los restos. Por eso, mi idea era obtener la mayor cantidad de información y artefactos y pruebas físicas. Desde el comienzo, el equipo de investigación está en desventaja. Descubren que no hay una grabación de voz de la cabina del piloto ni ningún registro del vuelo sobre el avión. Lo que es común en un avión de pasajeros no es requisito en la Fuerza Aérea. Yo asumí que la Fuerza Aérea y estos vuelos de personas importantes tenían parámetros más altos de seguridad que los vuelos comerciales y por lo tanto estaba muy sorprendido de saber que los parámetros eran generalmente más bajos que los de la aviación comercial. Sin las herramientas estándar, los investigadores no pueden prestar atención a nada en especial. Los restos del avión están a casi 3 kilómetros del aeropuerto. ¿Cómo una tripulación capacitada se desvió tanto de su curso? Mientras Swansea examina los restos, contratan a Nelson Sponheimer para que observe las demás pruebas. Sponheimer es experto en navegación aérea y resume los terribles minutos finales del avión.
Para rastrear los últimos momentos del vuelo, recurre al cielo y al avión radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que patrullaba la región. IFO 21 aquí Magic 51, notifíquese de que están dejando una ruta aprobada. Por favor, vuelva a su curso de inmediato. Regresando al curso correcto ahora. Cambio. Además de apartarse del espacio aéreo aprobado, Sponheimer no encuentra nada extraño en el vuelo del avión, hasta el final. Los rastros del radar que me dieron eran de un avión AWACS y mostraron que las porciones en ruta del vuelo, unos 160 kilómetros antes del aeropuerto, fueron completamente normales. El último segmento del vuelo, sin embargo, comenzando a unos 20 kilómetros del aeropuerto, es diferente. En su acercamiento final, el avión comienza a desviarse de su curso. Comienzan a volar en línea recta y se dirige directo a las montañas. Mi análisis inicial de la trayectoria del vuelo muestra un error de unos 7 grados en el tramo final de su acercamiento. Un pequeño error al viajar a cientos de kilómetros por hora podría rápidamente llevar a un enorme problema. Pero, ¿por qué el avión se desvió de su curso al final del viaje, si durante el resto del vuelo no mostró problemas importantes de navegación? Incluso en condiciones meteorológicas malas, ¿por qué se perdió la tripulación? Sponheimer examina el equipo desactualizado de navegación del aeropuerto. Fue muy dañado durante la guerra reciente. Tal vez funcionó mal. Se utilizan 2 señales por separado de navegación para el aterrizaje en Dubrovnik. Una guía a los aviones a la pista, la otra les informa si se alejaron mucho. La primera está ubicada en la isla cercana de Kolosep. Transmite una señal específica en código Morse para que sea más fácilmente identificable. Cuando la escuchan, todos, Davis y la tripulación, deben dirigirse a un destino especificado en sus patrones de aterrizaje. Si lo hacen, finalmente deberían llegar al aeropuerto. La segunda señal está ubicada en el aeropuerto mismo. Es un dispositivo de seguridad. Si la tripulación escucha la señal antes de ver el aeropuerto, deben informar sobre la aproximación fallida y sobrevolar en círculo para intentar aterrizar otra vez. En realidad, el avión que trajo a Galbraith a Dubrovnik, minutos antes que el IFO 21, logró aterrizar en su segundo intento. IFO 21, le copio 9ACRO, cambio. Sugiero desviar a Split si se trata de una aproximación fallida, cambio. Comprendido 9ACRO, le copiamos, fuera. Pero después de estudiar el equipo, Sponheimer no cree que haya jugado algún papel en el accidente. Las 2 señales no direccionales funcionaron normalmente en pruebas de vuelo pocos días después del accidente. Hay rumores extraños de una teoría aún más siniestra. Quizá Davis estaba siguiendo una señal señuelo, colocada en las montañas a propósito. En una región problemática, ¿fue un ataque a una misión comercial? Para obtener una señal lo suficientemente fuerte para ser oída, debe tener un sistema de tierra muy grande, que es muy difícil de instalar en terreno rocoso y arenoso. Sería muy oneroso y consumiría mucho tiempo instalar un NDB en las montañas. Un plan tan elaborado sería imposible de llevar a cabo. Nunca se encontró evidencia alguna de un señuelo. La investigación continúa. Entre los restos del avión, los investigadores descubren una pieza importante del misterio. El localizador automático de dirección del avión se recupera. Parece estar funcionando, pero solo una de las unidades fue instalada en este avión. Para realizar un aterrizaje adecuado en Dubrovnik, un avión necesita 2 de estos localizadores. El dispositivo escucha las señales emitidas por las señales con base en la Tierra, pero solo puede escuchar una por vez. Todavía no la pasamos. Volveré a sintonizar a KLP. Volando con un localizador, la tripulación puede escuchar cualquiera de las señales. La que le indica cómo llegar al aeropuerto o la que le indica que se alejaron demasiado.
pero no pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Para eso se necesitarían 2 receptores de los localizadores automáticos de dirección en el avión y el accidentado tenía solo uno. Un solo localizador restringe su capacidad de seguir el aterrizaje con precisión. Tengo el CB, no pasamos aún. Vuelvo a sintonizar con KLP. Sintonizando rápido entre ambas señales, la tripulación puede utilizar un localizador para escuchar las 2 señales. Pero agregaría más presión a un aterrizaje que ya es difícil. Y otra sorpresa, el avión de la Fuerza Aérea no estaba equipado adecuadamente para aterrizar en este aeropuerto. Estamos hablando de un tiempo muy corto para realizar el aterrizaje. Será bastante difícil tratar de sintonizar ambas para seguir escuchando el código si también intentas buscar el curso y los destinos. Mientras continúa estudiando el trayecto del IF-2, Nelson Sponheimer se concentra en una curva con forma de S en el vuelo del avión. Es el tipo de trayecto que un avión haría buscando sintonizar una señal no direccional. Pero cuando la tripulación debía buscar la señal, los giros en S desaparecen. De 3 a casi 5 kilómetros dentro del acercamiento final y durante los próximos 11 o 13 y hasta casi 15 kilómetros, el trayecto es recto. En lugar de confiar en el sistema de navegación instalado, aunque era primitivo, la tripulación de pronto parece rendirse, y Sponheimer piensa que sabe por qué. Luchando contra la implacable lluvia y con el obstáculo de un solo localizador de dirección, Sponheimer cree que la tripulación recurrió a otra pieza de tecnología aún más antigua para encontrar la pista, algo llamado Sistema de Navegación Inercial o INS en inglés. Un sistema INS utiliza los giroscopios para mantener un registro de los giros y los bancos del avión. Después de ingresar en una posición geográfica específica al comienzo de un vuelo, un sistema de navegación inercial rastrea todos los giros que hace un avión. Es un sistema integrado en el avión. Pero hay un problema potencialmente enorme. Si los giroscopios no calculan perfectamente cada maniobra de un avión, el piloto puede desviarse de su curso. No está muy despejado allí. No puedo ver nada. ¿Tim? Quizás la tripulación pensó que encendiendo este sistema les ayudaría a encontrar su camino. Pero en este caso, tal vez desvió al avión peligrosamente de su curso. El desvío del INS creo que fue en este caso la razón principal de que el avión terminara en el lugar donde estaba. El investigador Howard Swansea examina el cuadro de aterrizaje de Jeppson que usaba la tripulación cuando intentaron aterrizar. Obstaculizados por la escasa visibilidad y confiando en el sistema de navegación inercial, sus cuadros quizá fueron una ayuda clave. Pero al observarlo con más atención, nota algo extraño. Una cifra clave que no es exacta, la altitud mínima de descenso. La altitud mínima de descenso es la altura a la que los pilotos deben poder ver el aeropuerto. Si no pueden verlo a esa altura, deben abortar el aterrizaje. Cada país tiene la responsabilidad de desarrollar estos procedimientos y después publicar la información para que otras líneas aéreas extranjeras y sus propias tripulaciones puedan volar con esos procedimientos de aterrizaje. Swansea descubre que la altitud mínima de descenso en el cuadro no cumple con los estándares de la aviación norteamericana. Considerando el terreno montañoso, debió superar los 840 metros de altura, pero el cuadro que utilizaba la tripulación decía que solo superaba los 630 metros. Eso significa que la tripulación volaba casi 210 metros más bajo que lo que se consideraba seguro sin tener que abortar el aterrizaje. Combinado con los demás problemas que la tripulación debió enfrentar, el cuadro no estándar selló su destino, luchando por encontrar el aeropuerto, haciendo un gran esfuerzo por ver a través de las nubes, considerando que aún estaban seguros sobre las montañas. ¡Eleva! ¡Eleva! ¡Eleva!
Pero, ¿por qué un avión de la Fuerza Aérea no estaba equipado adecuadamente para aterrizar en Dubrovnik? ¿Y por qué la tripulación no tenía los cuadros de aterrizaje correctos que harían más seguros un vuelo difícil? Las respuestas se encuentran en una base militar norteamericana en Alemania, con algunos de los miembros más antiguos de la Fuerza Aérea. Para descubrir por qué la tripulación intentaba aterrizar en circunstancias tan difíciles, los investigadores interrogan al coronel John Masurovsky. Es el comandante del grupo de operaciones para la terminal de puente aéreo a cargo del vuelo. Su tarea es proveer transporte para un creciente número de visitantes distinguidos. Pero en estos tiempos los presupuestos son muy ajustados. Ordenaron a Masurovsky que haga más con menos. Ahora quisiera hablar sobre el tema del aterrizaje de Jeppesen. Una de las mayores preocupaciones de los investigadores son los cuadros de aterrizaje de Jeppesen que utilizaba la tripulación. Los cuadros, realizados para la mayoría de los aeropuertos importantes, proveen a la tripulación una cantidad de información, incluyendo lo que deben hacer en caso de un acercamiento fallido. Pero Swansea ya descubrió que estos cuadros no estaban de acuerdo con los estándares norteamericanos. La Fuerza Aérea tenía una orden que requería que todos los procedimientos en países extranjeros debían someterse a un proceso de evaluación propio de Estados Unidos antes de que la tripulación de Fuerza Aérea pudiera realizar el acercamiento. El aterrizaje en el aeropuerto de Dubrovnik no fue aprobado. El cuadro de aterrizajes de Jeppesen que existía para el aeropuerto no fue controlado. Esa es la razón por la que Swansea encontró una diferencia entre lo que decían los cuadros y lo que el Departamento de Defensa consideró seguro. Masurovsky creyó que restringir a los aviones a los aeropuertos aprobados limitaría severamente algunas de sus misiones. Lleva tiempo controlar todos los aeropuertos. Solicitó que renunciaran a algunos controles para algunos aeropuertos, incluyendo el de Dubrovnik. Esta renuncia al aterrizaje de Jeppesen, ¿qué lo llevó a iniciarla? Me pareció que usamos los aterrizajes durante años. No creí que la seguridad estuviera en cuestión. Pero el Departamento de Defensa nunca concedió la renuncia. El aterrizaje en Dubrovnik nunca fue aprobado. Aún así, sin la autorización de seguridad, la Fuerza Aérea prosiguió a aterrizar allí. Aproximación a Dubrovnik. Aproximación a Dubrovnik. Buenas tardes. El aeropuerto en Dubrovnik carecía de los estándares modernos. Los cuadros utilizados para aterrizar no fueron controlados por el Departamento de Defensa. Sin embargo, los oficiales antiguos en la Fuerza Aérea decidieron permitir el aterrizaje en Dubrovnik y otros aeropuertos a los que volaban. En realidad, ninguno de ellos fue aprobado en este marco temporal. No que yo sepa, señor. No. Al final, una fatal combinación de factores provocó el accidente del IFO-21. Aproximación a Dubrovnik. IFO-21 nivel 101. Aproximación a Dubrovnik. Buenas tardes. Manténgase a 3.000 metros para el aterrizaje con las señales en la pista 1-2. La tripulación luchaba contra el implacable clima. Aterrizaban en un aeropuerto que no les era familiar, disminuido por tecnología antigua. Los cuadros sin aprobación empeoraron mucho más la situación. Luego de una investigación que incluyó casi 150 entrevistas, el informe final sobre el accidente del IFO-21 excede las 7.000 páginas. Fueron muchas las lágrimas derramadas en esta última semana, porque había muchas personas jóvenes y brillantes en ese avión, de diferentes sectores y grupos raciales. ¿Por qué? Porque Ron Brown pudo ver en ellos la promesa de un nuevo mañana.
Los resultados de la investigación encontraron defectos en varios individuos e instituciones. El aeropuerto de Dubrovnik sobresalió por un procedimiento de aterrizaje con instrumental de diseño inadecuado. Hoy, los localizadores automáticos de dirección ya no son necesarios para aterrizar en Dubrovnik. El aeropuerto reemplazó su equipo de aterrizaje por un sistema de aterrizaje instrumental entregado en la época del accidente. Tengo el CV. El informe final dice que el capitán Davis y su tripulación de cabina son responsables de los errores en el vuelo. Y como una bala que atraviesa el corazón de las operaciones de la Fuerza Aérea, las figuras militares importantes reciben la culpa por una falla en las órdenes. En el periodo subsiguiente al informe, 2 antiguos miembros de la Fuerza Aérea fueron relevados de sus puestos. La Fuerza Aérea reprende severamente al coronel John Masurowski por negligencia en el cumplimiento del deber. Es degradado y finalmente se retira como mayor. Otros 13 oficiales también fueron individualizados por sus roles en conexión con el accidente. La Fuerza Aérea también cambió la forma de proceder. Se ordenó que todos los aviones militares llevaran registradores de información del vuelo y de las voces de la cabina del piloto. No se permite que ningún avión ingrese en un aeropuerto sin la aprobación del Departamento de Defensa, ni siquiera para diplomáticos de alta jerarquía. IFO 21. Señor, tenemos a la vista el localizador entrante. IFO 21 comprendido. Prepárese para el aterrizaje con señales. Pista 2-1. IFO 21. El mando de la Fuerza Aérea fue considerado responsable del accidente, pero los pilotos, los tripulantes y los pasajeros del IFO 21 fueron quienes pagaron el precio más alto por el descuido del Comando Aéreo de Transporte Militar 86.